Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Estamos grabando un nuevo video podcast en este laboratorio hermoso que ha creado la Ibero, el Colab IDEA. Hoy tenemos un tema que atraviesa la seguridad o la inseguridad de muchas formas, las violencias, pero que, como bien nos ha dicho una de nuestras invitadas, como bien nos ha dicho, parece no estar en el análisis, en los espacios, en la discusión, en el debate público como debería. Es de estos temas, como hay varios en seguridad, que están enfrente de muchas maneras y al mismo tiempo parece que no están. Las armas de fuego. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de armas de fuego? Bueno, para que se den una idea, en el tiempo que vamos a grabar ahorita, según cálculos, digamos, conservadores, más o menos entrarán unas 15 armas en el tiempo que grabaremos hoy. En un día podríamos hablar de 25 armas por hora, según los cálculos más altos, 25 por hora, y según los más bajos, más o menos 15 armas por hora. Bueno, ¿qué significa esto? Uno escucha una cifra de esa magnitud y rebasa, pues, a la capacidad de razonamiento lógico que podemos proyectar frente a una noticia como esa. En México el 70% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Revisamos algunas comparaciones internacionales, 75% promedio en América Latina, pero si nos vamos a Europa hay un cambio muy importante. Por ejemplo, en la Europa nórdica, 20% de homicidios con arma de fuego, en la Europa continental entre 20 y 30%, y si nos vamos a otro tipo de mundos, Reino Unido, 4 o 5% de homicidios con arma de fuego. Nos estamos matando con arma de fuego en América Latina de una forma desproporcionada si de comparación internacional hablamos. Les hemos puesto varias preguntas a Magda Cos, invitada, consultora del Programa de Seguridad Ciudadana y una de las más prestigiadas especialistas en armas de fuego. Ella ha dedicado buena parte de su vida a explicar de qué va esto. Ya les contaremos al final qué nos está ayudando a organizar. Y le damos la bienvenida también a Alejandro Celorio, que desde otras trincheras también ha hecho una profunda especialización en un tema que, insisto, está menos de lo que debería estar en la conversación. Bienvenida, Magda. Muchísimas gracias. Bienvenido, Alejandro. Esta es su casa. Magda, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, creo que es muy importante empezar justamente por este panorama, ¿no?, de cómo nos afecta la violencia con armas de fuego. Y generalmente no me estoy refiriendo solamente al tema del narcotráfico, del crimen organizado o justamente de los crímenes, sino esta proliferación que hay de armas de fuego en nuestro país nos impacta de todas las maneras, nos impacta en la vida comunitaria, lo vemos también en muchas regiones con la militarización, con la presencia de armas en las calles. Y poco a poco estas armas que pueden estar en manos ilegales o incluso en las fuerzas de seguridad se van metiendo, digamos, en los otros ámbitos de la vida personal y la vida familiar, ¿no? Vemos que se incrementan las tasas de violencia doméstica, que se incrementan también, por ejemplo, los suicidios, la violencia intrafamiliar. Podemos ver impactos de estas armas en muchos otros ámbitos, ¿no? En la resolución de conflictos también, en los barrios, en las comunidades. Entonces, cuando empieza a haber tal cantidad de armas, pues ya empieza a ser una forma de resolver los conflictos también. Que, por cierto, omití decir que estamos grabando a unos días de un evento terrible, de un homicidio cometido por un adolescente, sí, a manos de un adolescente con un arma de asalto contra 2 profesoras en Michoacán. Entonces, hay que reconocer que hay eventos que parece que no estaban, no sé, pero lo que sí sabemos es que su visibilización y la comunicación de esos eventos tiene características, la estética, la masculinidad, etcétera, etcétera, la cultura o las culturas de las armas.
de reconocer a las armas como parte de una identidad masculina y probablemente incluso como parte de una inclusión identitaria en ciertos círculos. Este estudiante se mostró con el arma y con indumentaria como, digamos, de comando, alguna cosa así, antes de ejercer esa violencia. Entonces, vamos a tocar un poco esas otras dimensiones más subjetivas, simbólicas y demás. Ya te puse más cosas. ¿Por dónde le entras? Muchas gracias, antes que nada, a Ibero y a esta iniciativa. A mí me gusta pensar qué sería de México si fuéramos una isla, pero no solo si fuéramos una isla, sino que fuéramos una isla muy, 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 muy alejada de Estados Unidos, ¿no? Porque al final, nuestro contrato social, ¿qué decidimos los mexicanos, las mexicanas después de la guerra de 1910? Pues no nos matemos y tratemos de resolver nuestras diferencias con la política. Entonces la idea es, cedo mi libertad, que aunque está reconocida en la Constitución, de poseer armas, pero restringida, de tener armas y determinado tipo de armas, y se las cedo al Estado para que el Estado me cuide. En México solo hay 2 lugares administrados por la Sedena donde puedes adquirir armas con un calibre muy restringido, y es muy difícil, muy engorroso. Y tenemos el mercado estadounidense, en el que es muy fácil comprar un arma. Hay cerca de 500 millones de armas de fuego en manos de particulares en los Estados Unidos. ¿Cuántas? 500 millones. Se fabrican aproximadamente 13 millones de armas de fuego en los Estados Unidos. ¿Al año? Al año. Hay más armas de fuego que personas en los Estados Unidos. Entonces, pienso en México, una isla. Desafortunadamente estamos cerca de Estados Unidos. O sea, ni en términos absolutos ni en términos relativos hay otro mercado de ese tamaño. No hay. Y no solo las fabrican, En ningún lugar del mundo. importan alrededor de 3 millones de armas. Porque en esta cifra de que el Además, 70-74% de las armas que se decomisan en México se pueden rastrear a Estados Unidos, muchas personas preguntan, ¿y el otro 30% vienen de Europa? Sí, pero pasaron primero por Estados Unidos y ahí se vendieron. La siguiente cosa que me gusta reflexionar es, ¿por qué tantos estadounidenses se cruzan a Tijuana para beber margaritas o alcohol? Pues porque aquí la edad para consumir alcohol es de 18 años, la mayoría de edad, y en los Estados Unidos es de 21. Entonces, cuando tú tienes un mercado lícito en México de alcohol, pues van a pasar estadounidenses a comprar más barato y a esa edad. El criminal, las organizaciones delictivas o quien quiere agredir con un arma, se puede hacer de un arma en el mercado legal, que es nuestro vecino, los Estados Unidos. Entonces, es extraordinariamente complejo entrarle a un tema. Y lo que más me preocupa no es la complejidad, sino que hemos normalizado la presencia de las armas. Hemos normalizado la violencia. En México decimos, bueno, las armas pues, pareciera que son de generación espontánea. Aquí están. No, las cuernos de chivo son chinas, vinieron de Centroamérica, son rusas. Y tratamos de encontrarle explicaciones, pero la realidad es que no es normal que ingresen tantas armas en México. Las cifras de 16.8 millones de armas en circulación en México, de la Small Arms Survey, son de 2018. ¿Cuántas armas tendríamos ahora? Y hablando de normalización, y también muy preocupante, y la necesidad de socializar este tema, que en Estados Unidos han normalizado que en México haya este caos y este desorden con armas. El estadounidense común y corriente cree que en México tenemos un derecho constitucional, como ellos lo tienen en la segunda enmienda, que en México vendemos armas de manera desordenada o corrupta y que por eso hay violencia armada. Desconoce el estadounidense común y corriente que las armas provienen de los Estados Unidos y cuando ellos no pueden venir a vacacionar a México porque hay violencia armada generando por las armas vienen de los Estados Unidos. Entonces, es muy preocupante esta normalización del tema y por eso aplaudo estas iniciativas de poder hablar más y poder incidir en que las personas, no digo que se sepan todas las cifras, pero que se pregunten de dónde vienen las armas y cómo podríamos hacer para que dejaran de venir. O sea, ¿qué nos está pasando y qué nos está pasando frente a Estados Unidos? Déjame dar un dato rápido, Magde, vamos contigo. Revisé hace un momento. Hasta 80% de los homicidios intencionales en Estados Unidos son con arma de fuego. En Estados Unidos. 10% más que aquí, más o menos. Pero su tasa de homicidios, tengo dos datos. Uno, el que vi hace media hora,
5.5 homicidios más o menos por cada 100,000 habitantes, pero el doctor Marcelo Bergman, grabando en nuestra serie Populismo Punitivo, nos dijo que el registro último marca 4 homicidios por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos, siendo el registro más bajo de la historia que tiene la medición allá. Entonces, y acá hemos hasta cuadruplicado el promedio global de homicidios. Ciertamente hoy parece haber una importante reducción, que también estamos dedicando mucho a entender eso, pero seguimos muy arriba. Entonces, platícanos, Magda, estas dos sociedades, porque Alejandro nos pone frente a un espejo comparado con una lectura de la frontera que hace imposible pensarlo de otra manera, ¿no? De no poner el análisis, ese análisis en el centro. Creo que es muy importante el tema de la relación con Estados Unidos, aunque yo me voy a permitir discrepar, porque en México siempre ha existido también esta violencia simbólica. El arma siempre ha sido también parte de la cultura, parte de lo que es justamente la violencia vinculada con la masculinidad del hombre armado. Entonces, si bien tuvimos esta revolución, no todo el mundo estuvo tan de acuerdo en dejar las armas, ¿no? Y lo que hizo la ley de 1972 de regular las armas, que es una ley muy restrictiva, como señalaba Alejandro, pues lo que también ha hecho es un mercado negro y que haya que a través de la corrupción, de la sustracción, de los canales legales, también hay un mercado importante y una circulación, una desviación de estos mercados legales y para conseguir armas dentro del mercado negro en México. Entonces, sí tenemos este problema de la accesibilidad de tener armas desde Estados Unidos, pero también tenemos esta otra responsabilidad de la falta no de legislación, pero de la implementación de esta legislación y de regulación en todos los momentos del ciclo de vida de las armas de fuego, porque puede estar más reglamentado la parte de las transferencias, a lo mejor vemos, ¿no?, cómo se puede cuidar más, que eso lo está en los tratados internacionales, pero luego el almacenamiento, la parte de las transferencias internas cuando se les dotan a las fuerzas de seguridad, o el mismo almacenamiento que tienen las fuerzas de seguridad e incluso los particulares, pues ahí vemos que ya existe pues algunas lagunas o algunos grises, digamos, también en la aplicación de la ley, ¿no? También, y qué decir de la seguridad privada, ¿no? También. A ver, en este ángulo, déjenme decirles que en lo personal, la pregunta que más me inquieta y me estimula respecto a las armas es la construcción cultural de la relación con las armas. Esa es la que a mí... Y entonces me llevas a eso en términos de la historia de México vista como un lugar en donde las armas han tenido funciones sociales, políticas, militares, etc. Pero también diría algo, Magda, frente a tu argumento, y es, no hay discusión que hasta antes de 2007 la curva de homicidios intencionales en México venía en un decremento franco, sostenido de muchas décadas atrás. Entonces, eso me lleva a una siguiente reflexión. Tener armas es una cosa. Usar las armas para matarnos es otra cosa. Tener armas porque el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera. Hace ratito una persona en una reunión nos platicaba que en su casa el único hijo hombre tenía acceso a las armas del papá. Las hijas no. Todo eso de construcción cultural asociada a la masculinidad, al género y a las historias que probablemente hacen de las armas un hábito, ¿no? Sí nos preocupa, sí nos ocupa y estamos tratando de construir, de descifrar más todo esto. Cuando tú lo lees desde esa lectura más cultural, Alejandro, y has hecho esfuerzos que tienen que ver, y platícanos también de esos esfuerzos que has hecho relacionados con la relación bilateral y demás, ¿de qué estamos hablando estos dos países con estas culturas que pueden ser tan diferentes?
Hay algo que me gustaría resaltar y que es una obviedad. La mayoría de las armas, por ley en Estados Unidos, y también en México, las que fabrica la defensa, tienen un número de serie, como el número de identificación vehicular de los coches. Pues, escuchando a Magda, tiene razón, no es nada más el mercado estadounidense. Hay muchas cadenas, hay un programa de trazabilidad o de rastreo del arma por el número de serie que se puede hacer desde el punto de decomiso para conocer punto de venta e incluso vendedor y comprador en los Estados Unidos. Y México, teniendo alrededor de 20 millones de armas en manos de particulares hoy día, rastrea anualmente menos de 20,000 armas. Hay falencias de que un arma que se utiliza en un feminicidio se conserva como evidencia, pero no se rastrea para ubicar si fue utilizado en otros incidentes delictivos. Entonces hay mucho por hacer también en México. Pero ahora, hablando de la relación bilateral y de qué se hizo, durante el sexenio de López Obrador se trató por varias vías de entrarle al tema del combate al tráfico de armas de diferentes formas y no únicamente reaccionar a violencia con violencia. Es decir, si el criminal tiene un tipo de arma que cada vez tiene mayor capacidad de fuego, porque es una conversación amplísima, el tipo de armas a partir del que en el 2005 expira la prohibición de manufactura de armas de tipo militar, las semiautomáticas o armas de asalto, que básicamente son armas con características militares, con una cadencia de fuego diferente que requiere jalarle el gatillo, pero si jalas rápido y como tienen cargadores múltiples, puedes disparar 100 balas muy rápido. Entonces, un arma de asalto que se vende en Estados Unidos le permite al criminal en México tener mayor fuerza que su contrincante. Entonces el Estado, México, necesita tener un mayor poder de fuerza para combatir a estos. Entonces lo que se buscó desde la Cancillería en el 2021 fue la vía civil para atender un tema importantísimo. Ojalá podamos hablar más sobre la forma como mercadean o publicitan su producto, la responsabilidad corporativa. A ver, sí los gobiernos tenemos que hacer cosas, sí aduanas, menos corrupción, más agentes, más tecnología, pero quien produce el producto tendría que ser más cuidadoso de cómo lo produce. A mí me gusta imaginar si las armas tuvieran un color naranja, estrepitosamente escandaloso y brillante, a lo mejor el arma no se vendería. Pero producen el arma camuflajeada o le permiten insertar leyendas de héroes revolucionarios o modelos. Entonces la hacen atractiva por un mercado ilícito. Entonces se demandó por la vía civil a las empresas de armas, las más grandes empresas, y este caso llegó hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos. Enfrentó retos complejos. El principal, en los Estados Unidos, la industria de las armas goza de inmunidad procesal, es decir, las víctimas o los familiares de las víctimas no pueden invocar la ley para obtener una compensación por el daño creado por la negligencia de estas empresas que vendieron descuidadamente o publicitaron descuidadamente el producto que les generó ¿Descuidadamente? Sí, descuidadamente. O con muchísimo cuidado para vender lo más que puedan. Es que es un diseño de mercado. Es un diseño de mercado. Y de eso se trataba. No hay improvisación. De esto se trataban estos litigios. No es fortuito. Solo una pregunta de un dato, porque se nos viene encima. Y hay que ver. ¿Tenemos proporción entre armas y población en Estados Unidos frente a México? Es decir, ¿cuántas armas hay frente a la población y cuántas armas hay frente a la población en Estados Unidos? Porque eso es muy importante en términos de la disponibilidad de las armas. Según la NSSF, ¿no?, que es la heredera de la Asociación Nacional de Rifle, habla de que 13 millones de armas de fuego se ponen en disponibilidad del público estadounidense cada año. Son 13 millones de armas cada año, o sea, lo que te hace que en 20 años pues, estás hablando de casi 500 millones de armas hoy día en manos de particulares. Sí, de hecho hay una estadística que dice que cada persona en Estados Unidos podría tener 3 armas, ¿no? Lo que sucede es que el 60% aproximadamente de la población no tiene armas y las otras personas... ¿60? Más o menos el 60%, sí. Híjole.
es que sí es monumental. Y esto también tiene que ver, bueno, en Estados Unidos también tiene que ver con las legislaciones locales, ¿no? De los estados. Entonces, eso también es algo que perjudica mucho a México, porque los estados fronterizos tienen legislaciones mucho más laxas, que también permite, por ejemplo, la venta entre particulares, que es que hayan estos gun shows, ¿no? Estas ferias donde van a comprar, y esto ha permitido desarrollar este mecanismo que es una de las principales formas de introducción de armas ilegales a México, que son los compradores paja, ¿no? Que es una persona legal, ciudadana en Estados Unidos, que tiene todo el derecho de comprar armas, que está en estos lugares, ¿no? Tanto las armerías como estas ferias, donde hay menos chequeo de controles de antecedentes del FBI. Entonces, se registra poco y van haciendo estas compras y después se le dan a una persona intermediaria, que es quien realmente va a hacer el traslado hacia los grupos del crimen organizado. Uno de los reclamos que más nos han hecho históricamente desde hace varias décadas en este tema, cada vez que levantamos la voz a favor del control del acceso a las armas, nos dicen algo que por lo que pasaste, que es, si a mí no hay quien me proteja, ¿por qué tú me estás quitando mi derecho a protegerme? Me refiero a México, me refiero a México. Entonces, de aquí yo elaboro la siguiente pregunta. ¿Quienes tienen armas están más seguros? ¿Son personas que tienen más seguridad respecto a las que no tienen armas? Ya sé que es complejo, pero en tu lectura, con toda esta historia que tienes en el tema, ¿qué nos dices? También te voy a hacer la misma pregunta, Alejandro. No, desde la sociedad civil lo que vemos es que es un mito, es el mito de la seguridad del arma, porque... y esto también es algo que nos hace falta mucho en México, porque no hay investigación detallada de las circunstancias en las que se utilizan las armas de fuego. Entonces, por ejemplo, de algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, que es donde más se mide, vemos que justamente la tasa de suicidios, sobre todo en adolescentes que encuentran un arma en casa, se dispara, y es una de las más altas del mundo. Si hay arma en casa, hay más suicidios de adolescentes. Hay más suicidios de adolescentes y hay más mortalidad de infancias con armas de fuego por accidentes, por encontrar el arma y jugar con ella, pero también lo que también esto es algo cultural. Hemos visto que en las películas utilizan un arma y la toman por primera vez en la mano y saben disparar. Y esto es yo creo que es el principal mito. Eso nos lo ha dicho mucho la policía. Sí. La policía nos ha dicho muchas veces que la gente no tiene idea de lo que es tener un arma y creen que es una experiencia como cualquier otra. O por un videojuego. Y entonces, por ejemplo, si tú siguieras la normatividad de tener el arma resguardada, ¿no? En tu casa, en un lugar separado, ¿no? De las municiones, para que es como la forma adecuada de tener esta arma, entonces, pues la verdad es que no estarías en la posibilidad de defenderte tan rápidamente ante alguien que entre a tu domicilio o que ponga en peligro, ¿no? Tu integridad. Y por otro lado, sí hay algunas estadísticas, por ejemplo, también en hogares donde hay violencia doméstica, las mujeres tienen 500% más riesgo de morir y ser víctimas de feminicidio cuando hay un arma de fuego en su hogar. Y otra estadística que esta tiene más tiempo y no se han actualizado los estudios es que tienes más probabilidades de dispararle a alguien conocido de la familia que llega a una hora tarde en la noche o que el hijo se salió sin avisar y regresa, que a un extraño en defensa propia. Entonces, creo que la verdad es que si lo vemos, ¿no? En las situaciones cotidianas de las personas, no es realmente más seguro que tengas un arma de fuego. En el trabajo desde el Estado, seguramente el trabajo de gobierno, pues seguramente también enfrentan muchas veces esta lógica, esta aparente dicotomía entre más o menos seguridad según la percepción.
más allá o al margen de los estudios empíricos que se han hecho. ¿Cómo se enfrenta desde un discurso oficial, informado, especializado, todo esto? A mí me gustaría responder esta pregunta desde el tema de las autodefensas. Personas que desesperadas porque el Estado no los auxilia, no los cuida, deciden adquirir armas, muchas de ellas traficadas, para responder a quienes los agreden. Y cuando hay dos personas con armas, una va a querer tener mayor poder de fuego para ganarle, ¿no? Entonces entramos en una espiral ascendente de violencia o de personas cómo se van armando. Me gustaría comentarles, quizás coincidan conmigo, cómo se enfrentaban los criminales en los 80s. Revólveres, alguien tenía una UCI 9 milímetros y por ahí veíamos una K-47. ¿Cómo se enfrentan en los 80s, en los 70s? ¿Cómo se enfrentan ahora las organizaciones criminales? Con drones. Y ahora tienen herramientas para derribar drones. ¿Y por qué, se me ocurre, por qué una organización criminal adquiere un dron? Porque la organización criminal contrincante trae un vehículo artillado. Sí, sí. ¿Y por qué el vehículo artillado? Porque este trae una Barrett 50. Eso es. Y así. Y entonces, sí, y entendiendo las personas que se sientan desesperadas y necesiten cuidar a sus familias o a ellos mismos. Es decir, yo me voy a armar, sí, pero hay una irresponsabilidad en la forma como se está comerciando las armas. Cada vez las armas son más ligeras, son más fáciles de utilizar, y me refiero a las de asalto. Son más baratas, tienen características mucho más atractivas. Entonces, mientras los mexicanos estamos matando, y muchos lo hemos dicho, pues Estados Unidos sigue lucrando, la industria de las armas sigue lucrando y sigue desarrollando tecnologías que pareciera que México es su campo de entrenamiento, de prueba, de tecnologías como estamos viendo ahora, de drones. Y sumando también a esto que mencionaba Alejandro, ¿no? Sobre la responsabilidad de la industria, escuchaba hace poco un reportaje de un periodista norteamericano sobre cómo la propia industria fabrica la munición calibre 50 que no está disponible al público en Estados Unidos, que no es, en algunos casos está disponible, pero no se consume, pues. Y sí, que eso es la parte, ¿no?, difícil de probar, ¿no? Pero sí hay, en los grupos criminales en México, sí vemos que es algo que demandan, ¿no? Esta munición que es capaz de traspasar el blindaje, ¿no? Y que también se equipara, ¿no?, a lo que tienen las fuerzas militares. Entonces, vemos que esto es como, digamos, lo que también en lo que se requiere poner el énfasis en encontrar estos vínculos, ¿no?, de cómo los grupos criminales acceden a este comercio a través de Internet, a través de armas que a veces vienen desarmadas y que en México se instalan fábricas clandestinas y ensamblan las piezas, pero que sí hay, digamos, un origen que tiene que ver con esta industria pues súper poderosa y súper millonaria, ¿no? Nos quedan pocos minutos. Déjenme contarles esto. Este ejercicio abre una agenda de trabajo intensa sobre el tema de armas para el Programa de Seguridad Ciudadana y la Ibero este año. Lo quiero decir ahorita porque han abierto tantos frentes que no sé ni por dónde entrarle para este momento. Pero vamos a tener otros momentos. Vamos a tener el ejercicio Aula en Acción en junio. Va a ser nuestro ejercicio número 5 y en este caso es armas. O 6, ya no me acuerdo. Y vamos a tener hacia octubre jornadas académicas, culturales y artísticas por la reducción del acceso a las armas de fuego. Esto lo decimos porque requerimos múltiples perspectivas. Porque ¿quién puede contestar cómo le vamos a hacer de manera sencilla ante lo que acaban de decir? Bueno, yo sí les voy a preguntar cómo le vamos a hacer para cerrar el ejercicio, porque en síntesis, siendo muy esquemático, porque no me queda de otra, es por un lado la responsabilidad corporativa, ¿no? Hay quien no solamente no quiere ajustarse a una contención de mercado, sino está buscando cómo vender más. Y usa todos los medios posibles, particularmente cada vez más los medios digitales, para promover su mercado.
Pero lo otro es la responsabilidad del Estado. En lo que tú describes, Alejandro, pues si no hay nadie que ponga orden, pues nadie pone orden. Y cuando nadie pone orden, pues el que pone orden es el que se puede imponer. Y el que se puede imponer es el que tiene las mejores armas hoy. Ahí es donde se ha perdido, si es que algún día hubo, el monopolio del Estado respecto a la violencia, ¿no? Nosotros le llamamos la reprivatización de la violencia. Reflexión de cierre, Magda, en cuanto a tus ángulos de por dónde trabajar. Y lo mismo, Alejandro, para terminar. Yo creo que es una responsabilidad en la que tenemos que compartir toda la sociedad, ¿no? Tanto el Estado en mejorar la regulación y la implementación de la ley, como decías, la parte corporativa, pero no solamente la industria, sino, por ejemplo, las empresas de paquetería que revisen que no vengan piezas de armas pues en general, o sea, habría muchas, por ejemplo, las redes sociales, que hay canales donde se venden armas en algunas redes sociales. Entonces, bueno, desde diferentes frentes, creo que es muy importante la investigación porque estamos también haciendo política pública sin mucha información. Necesitamos conocer en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que mencionabas del joven en Michoacán y la tragedia de la pérdida de la vida de las maestras, cómo llegó esta arma a este hogar, ¿no? Que hay como muchas dudas ahí en los periódicos, pero realmente es un arma, como dijiste, es un arma de asalto calibre 5.56, o sea, que es un arma diseñada para la guerra. Entonces necesitamos información, necesitamos también la participación de la sociedad civil, porque lo que sí hemos visto es que los países que tienen una situación más transparente con respecto a las transferencias y como decía, al ciclo de vida de las armas, a los controles que requieren, vemos que han logrado reducir el número de homicidios con armas de fuego. Controles. Alejandro, ¿qué dirías? A inicios del mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva sobre responsabilidad de los estados respecto al tráfico de armas y su impacto en los derechos humanos. Y es una hoja de ruta sobre lo que los estados y las empresas tendrían que observar para combatir el tráfico de armas. Y es algo muy básico en lo que a mí me gustaría desarrollar en los próximos meses más trabajo. Que los estados y las empresas y los particulares y la academia evalúen el potencial riesgo que tienen las armas en los derechos humanos. Eso es importante, pero mucho más importante, explorar alternativas para mitigar ese impacto o evitarlo. Entonces ahí está. Si no somos una isla, si estamos pegados a Estados Unidos, si hay un mercado legal allá, si tenemos que fortalecer nuestras instituciones y todo lo que hemos conversado, pongámonos a trabajar, cada quien desde su lado, desde todos los sectores, porque no es solo aduanas, no es solo la corrupción, no solo es el narcotráfico, es todo, todo. Solo así vamos a evitar que las armas lleguen a manos de un jovencito que quizás se sintió empoderado por un arma que nunca debe haber llegado. Creo que no podemos terminar sin hacer una interpelación, creo que importante, a la hegemonía de culturas que espectacularizan, que llevan al espectáculo el uso de las armas de fuego. El cine, las series, ahí yo no encuentro la responsabilidad de los efectos que produce en una persona promedio, pero quizá en un adolescente, en un niño, en una niña, hacer de las armas un hábito de consumo mediático, de consumo de entretenimiento, como si estuviéramos hablando de algo que no hace daño. Incluso los estudios, muchos nos enseñan que más bien son instrumentos de afirmación de la identidad, las armas. Por ejemplo, masculina, violenta. ¿Cuánta cosa? Gracias, un producto más, un diálogo más para informar el debate con evidencia, con conocimiento científico, con experiencia, para proponer que discutamos temas tan delicados como este con la mejor información posible. Gracias y hasta la próxima.